Esto que les voy a contar hoy es parte de la historia de la búsqueda de eslabones perdidos. Hoy vamos a presentar la charla que tuviésemos con el profesor Alfredo Zurita el 9 de septiembre de 2021 en forma virtual. Para acercarse a un fenómeno de la realidad tenemos muchas opciones. Una es dejar que te lo cuenten, otra es hurgar uno mismo con sus preguntas hasta armar una imagen tal vez imperfecta de este fenómeno. Como he sido y soy esencialmente un curioso, tomé este último camino. Les voy a contar la historia de mi llegada hasta el eslabón perdido más importante para recomponer esta cadena, la cadena de conocer un poco más sobre la atención primaria de salud. Hacia el año 2014, año en el que ocurre esta historia, ya hacía mucho tiempo que me había hecho preguntas sobre Alma Ata 1978, cómo se había llegado hasta allí, qué había ocurrido y qué cosas habían acontecido después. Antes de preparar la prueba de residencia de medicina familiar y comunitaria, no tenía ni idea de lo que era Alma Ata, ni de qué se trataba. Fui residente entre los años 1997 y 2000, la generación cero para Uruguay. Para esas fechas, Hugo de Ibarbura y Casuriaga ya me había adoptado. Recuerdo haber intercambiado sobre este tema con Hugo, mi padre de crianza. Una cuestión que un día conversamos fue sobre la traducción de la expresión primary healthcare al español, inapropiada a mi gusto. Confirmaría años después que mi inquietud había sido expresada con mucha más claridad por el mismísimo David Tejada de Rivero en varias publicaciones. Él fue subdirector de la OMS, el segundo después de Mahler, en el momento en que ocurrió la conferencia y le tocó articular su realización. Pude conversarlo esto personalmente con él en Lima en 2018, pocos meses antes que falleciera. Una década después de terminar mi residencia, nuestro maravilloso encuentro con Bárbara Starfield me llevó a intensificar mis búsquedas y volví a pensar en estos eslabones perdidos. Yo tiraba y tiraba de esa cadena, pero no venía nada, porque le faltaban piezas. Esos eslabones eran huecos de mi ignorancia que fui tratando de recomponer. En 2014 algunas cosas hicieron finalmente clic. Volvamos a 2014. Estaba preparando mi viaje para participar en el Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General en Corrientes. En 2015 tendríamos Congreso Iberoamericano con sede en Montevideo y estábamos pensando en un seminario internacional sobre prevención cuaternaria. Este se realizaría como parte de las actividades precongreso y había mucha cosa que pensar. Así que participar en el Congreso Nacional en Corrientes, Argentina, era una buena oportunidad para reunirnos. Ampliamente conocido en su país y también fuera de fronteras por su actividad en el Chaco, Zurita, Alfredo Zurita, es un actor ineludible en la salud pública de Argentina, América y el mundo. Actualmente retirado, desarrolló su actividad académica y docente como especialista en salud pública en la Universidad Nacional del Noroeste, UNE. Está radicado en Resistencia, capital de Chaco, y muy próxima a la ciudad de Corrientes. Como Alfredo es muy activo en las redes y anteriormente habíamos intercambiado correos, le escribí diciéndole que sería un gran honor si pudiese recibirme para conversar. Esto con motivo de mi visita a la vecina ciudad de Corrientes. Él contestó de inmediato que sí. Se aproximaba la fecha del Congreso y no había organizado una forma de realizar efectivamente esta visita, hasta que un día Ricardo Lavalle, con quien estaría compartiendo actividades durante el encuentro en Corrientes y al que conocí a través de María Acuña, me dijo que había hablado con Zurita y como él también deseaba saludarlo nuevamente, se ofrecía para llevarme
en su auto hasta Resistencia, junto con Mariana, su esposa, que también lo quería visitar y lo conocía. La provincia de Chaco corresponde a la región noreste del país y ha sido una de las provincias más pobres a lo largo de las diferentes épocas históricas de Argentina. El relato de Zurita sobre el origen del nombre de la ciudad resultó mucho más interesante y visceral que lo que puede encontrarse en las reseñas históricas. Luego de un recorrido con el sabio por Resistencia, que incluyó la visita de los barrios junto al río, paramos a almorzar. Así fue pues que, ante un exuberante plato de pescado del río Paraná, los relatos recorrieron desde las entradas de Zurita como médico al Impenetrable, nombre que se le da a esta zona de la llanura chaqueña occidental, pasando por los orígenes de la UNE hasta que finalmente llegamos al tema central. Por lo bajo, Ricardo me dijo, preguntale algo sobre Alma Ata. Siguiendo la sugerencia de Ricardo, pregunté a don Alfredo, que se transfiguró y comenzó a volcar cataratas de nutrida información, abundante en detalles y que se basaba en un tejido de vinculaciones imprescindibles entre actores destacados del proceso histórico que llevó hasta la conferencia de Kazajistán en la ex-URSS. Lamento no haber tomado notas en ese momento, no haber registrado de algún modo aquella sabrosa charla más exclusiva y más exquisita que el delicado surubí del Paraná. El relato fue sumamente iluminador y surgieron una serie de pistas a seguir. Concluí que sería necesario buscar información específica sobre el contexto histórico de Alma Ata, sobre la declaración de Amber, sobre el médico indio de Babar Banerjee, quien había colaborado con Mahler, y la lista continuaba, incluyendo, por ejemplo, conocer más acerca del profesor Pierre Mercenier. El video que tendremos a continuación recrea en parte y supera esta conversación de 2014. Agradecemos al profesor Zurita por su tiempo, su claridad y su pasión. Entonces, al principio, lo que quería preguntarte, lo primero es, tenemos acá, están presentes dos médicas de familia de Uruguay que colaboran con nosotros, siempre ellas están en el grupo de prevención cuaternaria. Un poco cómo fue tu formación, dónde te formaste y cómo llegaste a tu formación de salud pública en Bélgica, ¿no? Con Mercenier. Primero eso. Bueno, yo me recibí de médico en Córdoba hace un poco más de 50 años. Y en aquella época no había formación de posgrado, así que la formación se hacía durante la carrera, ¿no? En forma de practicantes rentados en los hospitales, digamos, tenían más o menos las mismas funciones que tienen los residentes actualmente. Bueno, a este hospital donde yo iba, donde yo estaba en Córdoba, era un hospital especializado en enfermedades infecciosas, uno de los dos que hay en el país, el otro está en Buenos Aires. Y llegó un funcionario nacional de salud pública de la Nación que por encargo de un funcionario de salud pública del Chaco estaba buscando médicos para desarrollar el programa de salud rural, que era un programa destinado a cubrir con auxiliares población rural dispersa en el Chaco, que en ese momento era más de la mitad de la población total. Bueno, varios de los médicos aceptamos la idea esta de venirnos al Chaco a desarrollar ese programa y a mí me asignaron el Impenetrable. El Impenetrable, que es más o menos la mitad de la provincia, la zona noroeste, que es un gran bosque sin camino en esa época, por eso le llamaban Impenetrable, donde vivían poblaciones indígenas básicamente a orillas del río Bermejo. Pero como yo tenía alguna formación en enfermedades infecciosas, el ministerio determinó que además de cumplir esa función de desarrollar el programa de salud rural,
apoyara también al servicio de infectología del Hospital Central de la provincia, un gran hospital de 400 camas, y bueno, empecé a hacer las dos cosas, a desarrollar este programa de formación de auxiliares rurales, que había que ir a las zonas, seleccionarlos y luego darles un curso de un mes y posteriormente supervisar lo que hacían, que básicamente, según la teoría del programa, era vacunación y educación para la salud. Al mismo tiempo empecé a trabajar en infectología en este hospital grande, que era en realidad un servicio de tisiología, porque la gran cantidad de población aborigen hacía que hubiese mucha tuberculosis. Y bueno, yo tenía formación en infectología, pero no en tisiología, porque en Córdoba esas eran dos materias separadas, ya que como Córdoba había tenido una gran tradición en tratamiento de tuberculosis por el aire de sierra y demás, había una materia y un hospital especializado en tisiología, así que yo no había visto nunca tuberculosis, excepto cuando cursé la materia, que consistió en varias semanas de mirar radiografías. Y recuerdo que cuando rendí la materia y la aprobé, le dije a un compañero al salir del examen que si algún día me llegaba un paciente y yo sospechaba que tenía tuberculosis, se lo iba a mandar a un especialista, porque uno salía de la cátedra convencido que sin la localización exacta topográfica de la lesión pulmonar no se podía comenzar el tratamiento. Así que bueno, para mí la tuberculosis, como te digo, solamente ese recuerdo. Pero ahí en ese hospital, infectología era básicamente tisiología. Y yo, médico joven, había un médico muy viejo a cargo del servicio, yo médico joven con interés en mejorar las cosas, la enfoqué desde el punto de mi formación en infectología de agudos. Y entonces propuse mejorar los métodos diagnósticos y el tratamiento. Este viejo médico me dijo que en realidad los métodos diagnósticos no eran muy importantes, mejorarlos, buscar métodos más sensibles, y el tratamiento tampoco buscar una combinación más eficaz de drogas. Bueno, pero yo me metí en el asunto y hablé con el laboratorio que me dijo que era muy complejo hacer bacteriología de la tuberculosis, así que me volví a Córdoba, aprendí a hacer bacteriología de tuberculosis, volví a este hospital, monté un laboratorio de bacteriología de tuberculosis y empezamos a hacer cultivos, antibiogramas y bueno, lo que nosotros creíamos, o yo personalmente creía, que iban a mejorar las cosas. ¿Y eso qué año era por ahí? Estamos hablando de fines de los 60, comienzos de los 70. En ese momento también en el mundo se estaba desarrollando la campaña mundial de erradicación de la viruela. Y entonces me encajaron esa tarea adicional a mí. Y ahí yo me metí un poco en el mundo de las vacunaciones y me encontré con que en realidad yo tengo ya casi 80 años. Cuando yo era chico, uno pasaba las enfermedades de la infancia en forma natural y la madre lo llevaba a uno a la casa de algún amigo que tenía enfermedad de la infancia para que uno se contagiara y pasara esas enfermedades. Se hacía la vacunación. Así que la única vacuna que cuando yo me recibí era importante era la vacuna de la polio, porque Argentina había tenido epidemia de polio en el 55 y del 56, así que vacuna se consideraba la polio. Y aunque en los hospitales había vacunatorios y demás, los pediatras no estaban entusiasmados con la vacunación. Por un lado, porque había demasiadas contraindicaciones en las normas. Y por otro lado, porque tenían sinceramente miedo de quedarse sin pacientes. Si los chicos se hubieran vacunado contra las 5 o 6 enfermedades que había vacuna en ese momento. Así que era un tema que se daba poca importancia y en general las vacunas estaban vencidas cuando yo revisaba las heladeras, no sabía muy bien quién era el responsable, nadie le daba mucha importancia, pero a partir de ese momento, con el asunto de la campaña de la viruela, la cosa empezó a tomar más auge porque se empezaron a
a supervisar más las cosas y empezó a funcionar más el asunto de la vacunación. Bueno, en 1973 el ministerio decide enviarme a hacer el curso de salud pública que solamente en ese momento se dictaba en Buenos Aires. Y bueno, fui a hacer ese curso. No era fácil conseguir candidatos, así que normalmente el ministerio trataba de que por lo menos uno por año pudiera hacer ese curso. Y bueno, fui, estuve todo el año 73 en Buenos Aires. Tuve una compañera uruguaya, la doctora Liz Caballero, pediatra, que después tuvo que irse del Uruguay, volvió. Bueno, volví del curso de salud pública a la provincia y el ministro me dijo que necesitaba una persona joven y bien formada porque se había decidido a nivel nacional crear un sistema nacional de salud. Perón había vuelto a la Argentina y había decidido terminar con el sistema de seguridad social en manos de los sindicatos, que de alguna manera había iniciado él y luego habían aumentado los militares, había decidido terminar con eso y volver a un sistema totalmente estatizado. Así que, entre otras cosas, el sistema iba a ser nacional, la provincia perdía una cosa que la Constitución le asegura, que es la salud pública. Había que transferir todos los establecimientos a la nación y había que armar el sistema para que funcionara con un 100% de estatal. Los médicos y todo el personal profesional tenían que entrar con dedicación exclusiva e imposibilidad de trabajar privadamente o dejar trabajar privadamente en forma autónoma, digamos, sin financiamiento de la seguridad social, porque los fondos de la seguridad social iban a entrar al Sistema Nacional de Salud. Bueno, debían elegir entre estar en el sistema público o privado. Debían elegir. Y en realidad, el 99% de los médicos y los profesionales que estaban incluidos, que eran los bioquímicos y los odontólogos, eligieron entrar porque los sueldos eran fabulosos y que por otra parte todo el mundo se dio cuenta que si sin financiamiento de la seguridad social, la medicina privada no iba a poder ser más que un 1 o un 2% de la población. Así que prácticamente todos los médicos entraron al sistema. Entraron con muchas protestas porque en ese momento el ejercicio privado era interesante, no había tantos médicos en la provincia todavía. En ese momento seríamos, para 1 millón de habitantes seríamos 600 médicos o algo por el estilo. Así que muchos se quejaron diciendo que esto era muy comunista y qué sé yo, pero finalmente todo el mundo entró. Ahí el ministro de Perón, que era Carrillo, ya no. No. El ministro Carrillo fue el primer ministro de Perón en el año 46 al 53. Claro. Que estaba de ministro era López Rega, un personaje medio siniestro, digamos, ¿no? Y de él dependía el secretario de Salud, que era un cirujano cardiovascular que Perón conocía porque tenía un problema cardíaco y le pidió que se ocupara de desarrollar el sistema y le dio esta instrucción. Le dijo, mire, yo quiero que usted haga lo que yo no le dejé hacer a Carrillo en 1946. Porque aparentemente Carrillo quería crear un sistema más estatizado, no un sistema de seguridad social como el que se armó después en manos de los sindicatos. Pero ocurrió que Perón había llegado al gobierno sobre un partido político formado por los sindicatos, de tal manera que tuvo que retribuirle a los sindicatos de alguna manera este apoyo y eso fue darle la seguridad social. Bueno, le dice Perón también al secretario de Salud que antes de presentar el proyecto al Congreso, lleve el proyecto al partido de la oposición y le pregunte opinión. Bueno, lo que hace que este hombre, el doctor Liotta, cardiocirujano, que vive todavía, fue contratar al doctor Aldo Neri,
que era el director de la Escuela de Salud Pública de Buenos Aires y además era radical para que hiciera el proyecto concretamente. Cuando terminó se lo llevó a Balbín, el presidente de la oposición radical, y Balbín después de unos días le dijo que ellos estaban totalmente de acuerdo con ese proyecto, así que lo iban a aprobar. Por única vez habló durante 2 horas por televisión para explicarle al pueblo la importancia de ese proyecto que iba a mandar para la creación del Sistema Nacional de Salud. Fue la única vez que habló por televisión para mandar un proyecto de ley. Pero enseguida se enfermó y se murió. Y los dirigentes sindicales, los diputados, había muchos diputados de origen sindical, bloquearon el proyecto. Perón se enferma, se muere, y el proyecto sale pocos días después de la muerte de Perón, pero con una pequeña modificación. Dice que los fondos de la seguridad social de los sindicatos pueden entrar al Sistema Nacional de Salud si el sindicato lo desea, si no, no. Con lo cual se desvirtúa completamente el sistema. De todas maneras, en el caso de la provincia donde yo estaba, el Chaco, una provincia del norte muy pobre, el ministro de Salud había decidido, contra la opinión del gobernador, entrar al Sistema Nacional de Salud. Bueno, me pidió que lo ayudara, tuve que recorrer todos los hospitales, explicarle a los médicos, recibir acusaciones, que cómo no podemos trabajar privadamente, qué sé yo. Bueno, se pone en marcha el Sistema Nacional de Salud y al poco tiempo viene el descalabro del gobierno de la viuda de Perón, un golpe inflacionario terrible, los sueldos fantásticos del comienzo quedan reducidos a nada, digamos, y viene el golpe. Viene el golpe, vienen los militares, llega a la provincia un general como interventor militar, y el único funcionario de salud pública que había ahí, que no pertenecía al partido de gobierno, que se habían ido todos, era yo, y me llama y me dice, bueno, explíqueme qué es esto que hemos encontrado, que no sabíamos que existía, porque en realidad se había puesto en marcha solamente en la provincia del Chaco y en 2 provincias muy pequeñas, San Luis y La Rioja, en el oeste, el resto estaba todavía en veremos. Bueno, se lo expliqué durante un día entero, cómo era la idea y todo lo demás, y me dice de pronto, bueno, me dice, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir con este sistema. Y digo, mire, general, digo, la verdad que me llama mucho la atención lo que usted me dice, porque se supone que ustedes vienen con una ideología contraria a la que supone esta estatización del sistema de salud. Me dijo, mire, puede ser que es cierto lo que usted me dice, pero yo mientras usted hablaba estaba pensando, ¿qué pasaría con el ejército argentino si los oficiales a la tarde trabajáramos privadamente, como oficiales de ejércitos privados? Yo creo que los médicos tendrían que ser como oficiales del ejército, tener un solo trabajo en el ejército nacional y trabajar para eso, y no poder trabajar para ejércitos privados que puedan competir. Bueno, le digo, está bien, si a usted le parece, vamos a continuar. Interesante la visión, ¿no? Sí. Si a usted le parece, vamos a continuar. Y entonces continuamos. Pero claro, ya como los sueldos eran tan bajos, mucha gente desertó, había resistencia, se empezó a trabajar privadamente al margen del sistema y todo lo demás. Y después de algunos años, el interventor federal cambió y llegó otro más de acuerdo con las ideas del gobierno nacional, de que esto era comunismo y cosas por el estilo, y a mí me aconsejaron que me apartara de la función pública si podía, y por una serie de circunstancias pude irme a Bélgica. Así que fue, en cierto modo, histórico-coyuntural también, tu vida a Bélgica. Histórico-coyuntural, sí. En 1978 llegué a Bélgica y me lo encontré a Merseñer. El Instituto de Medicina Tropical de Amberes había tenido durante muchos años un curso de salud pública al cual asistían 40 estudiantes que venían de las ex colonias francofonas del África en general, o del Asia,
y que se componía, como el curso que yo había hecho en Buenos Aires en 1973, de una serie de materias dictadas por una gran cantidad de profesores que venían y dictaban cada uno su materia y se iban. Exactamente como pasa en una carrera de medicina, en la cual cada profesor viene y dice, de la división del pulmón no es como enseñan lo de anatomía, sino que de otra manera cada uno hace jugar su trompito. Y, bueno, esa era exactamente la situación que tenía ese curso, pero el año anterior al mío, en 1977, había habido una gran crisis, habían aplazado a los 40 alumnos y el director del instituto había decidido darle el curso a Mersenier, que en ese momento era uno de los profesores que daba la materia planificación. Bueno, Mersenier inicia el curso con solamente 11 alumnos. Se hizo ese año una selección muy rigurosa y llegamos solamente 11 alumnos al curso. Y él resolvió darnos el curso él solo, todo el curso él solo. Wow, Prácticamente él solo. qué movida fuerte, ¿no? Con lo cual, claro, el curso estaba totalmente integrado porque cada pieza se articulaba con lo siguiente, de acuerdo con las ideas que Mersenier había venido acuñando en soledad y de alguna manera totalmente independiente de influencia de salud pública, digamos, ¿no? Salvo las que había tenido en la OMS cuando trabajando con Banerjee y Mahler habían trabajado en tuberculosis. Bueno, entonces hicimos ese curso y ahí yo, de los 11 alumnos, yo era, creo, el que tenía más experiencia en esta cuestión de los auxiliares, de los auxiliares rurales y del manejo del programa de tuberculosis. Yo ya me había dado cuenta antes de llegar al curso de Mersenier que ese énfasis en la diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis era accesorio, digamos, ¿no? Pero había tenido que soportar como funcionario de un ministerio una cosa que Mersenier no tenía experiencia, que era todos los intríngules de las jefaturas de programas, ministros, subsecretarios y demás, digamos, ¿no? Porque él estaba desarrollando un proyecto experimental de atención primaria del África a 1000 kilómetros de la capital, en la cual él era el ministro, el subsecretario, el jefe de programa, y no había nadie más que él que diera órdenes, digamos, ¿no? Así que yo empecé a tener muchas discusiones con él con respecto a si esta cuestión de integrar el programa de tuberculosis en los servicios de atención primaria era tan sencillo como decir, bueno, se hace vaciloscopia y se coloca un tratamiento estandarizado. Que iba a haber resistencia y puja de todo tipo. Él me decía que no, que eso no tenía mucha importancia, una cuestión de gerenciamiento. Pero hacia el final del año me dice, mire, usted sabe que he estado hablando con Mahler, él funcionaba como asesor de Mahler personal, digamos, iba cada tanto a Ginebra. Y que He estado hablando con Mahler. ¿Eh? En ese tiempo él igual participaba como asesor de Mahler Sí, durante él iba frecuentemente a Ginebra. Entonces me dijo, mire, la verdad es que he estado hablando mucho con Mahler y nos parece a los dos que este problema de la integración es como usted dice, no es una cosa tan sencilla, sino que va a haber que desenvolverlo en medio de todos los juegos de intereses y demás. Así que Mahler me ha dicho que lo interesante sería hacer un programa de investigación en integración del programa en la Argentina, porque tanto el jefe de tuberculosis de la OMS como el jefe de tuberculosis de la OPS eran argentinos y Argentina tenía una buena reputación en materia de investigación y era un país de un nivel de desarrollo intermedio que permitía crear una situación en la cual se podían mirar los países más pobres y los países más desarrollados. Pero me dice, yo necesito una persona en terreno, porque yo no puedo irme a la Argentina. Yo necesito una persona en terreno que, una vez que hayamos desarrollado la idea, se haga cargo. Si usted está dispuesto, me dice, yo hablo con Mahler y empezamos. Bueno, le dije, sí, yo estoy Y dispuesto. Alfredo, ¿y ahí cuánto tiempo hacía que tú estabas en Bélgica en el instituto Hacía un año. Un año. Hacía un año ya, sí.
Así que yo me volví, él empezó a venir una vez por año a la Argentina, un mes, para desarrollar el protocolo. Y ahí fue cuando fuimos al Impenetrable, pero sobre todo nos juntábamos. En la Argentina hay 2 institutos nacionales dedicados a investigación en tuberculosis. Sobre todo nos juntábamos en uno de esos institutos para desarrollar el protocolo y demás. Bueno, estábamos en eso, él viene, discutimos otros problemas, el entrenamiento del personal auxiliar, y ahí surgen las anécdotas de él en el Impenetrable que vamos a comentar al final. Y viene la guerra de Malvinas. Viene la guerra de Malvinas y luego de la guerra de Malvinas, en el año 82, sí, 82, hacia el final del año 82, se hace en Buenos Aires el Congreso de la Unión Internacional contra la Tuberculosis. Y Mahler decide venir para inaugurar el Congreso porque yo ya le había transmitido vía Mersenier de que había mucha resistencia local a desarrollar el programa de investigación sobre integración del programa de tuberculosis. Vino Mahler, inauguró el Congreso, siempre recuerdo las palabras iniciales del discurso de Mahler. Sé que me dirijo a un auditorio que no está convencido de la atención primaria, porque era obvio. Fuera en los pasillos, todos los tisiólogos decían, los médicos generales, los servicios de atención primaria, no pueden manejar pacientes tuberculosos. Para eso hace falta radiología, un especialista, bla, 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 bla. Así que obviamente él cayó sobre un territorio hostil y además el ministro nacional de salud era también un tisiólogo. Así que nos bloquearon por todas partes. Mahler tuvo mucha preocupación con esto, ¿no? Igual que tanto como Banerjee también era tisiólogo y Mersenier también, con el tema de que los especialistas y los superespecialistas y la tecnología se apropiaran de este problema y no dejaran estas otras visiones, ¿no? Estas otras formas de manejar las cosas. Y eso fue el caso particular de la tuberculosis, que se repite en cada uno de todos los otros enfermedades y problemas. Con la ventaja para los tisiólogos que en realidad era un caso único de una enfermedad que había dado lugar a una materia en una facultad de medicina y a una especialidad médica, digamos, ¿no? Salvo los leprólogos, quizás, digamos, ¿no? No había una cosa tan específica, digamos, ¿no? Como yo años después trabajé con un ministro local acá que se había formado como tisiólogo en Córdoba, precisamente en el hospital donde yo cursé la materia. Y entonces me contó que su formación ya como médico egresado fue durante 5 años, porque era aprender a leer radiografías, ¿no? Pero a un nivel de preciosismo, digamos, ¿no? Al cabo de 5 años, le dice al profesor, bueno, mire, yo creo que ya puedo irme y me voy al Chaco, que es mi provincia, y entonces el profesor le dice, mira, es muy interesante que te vayas al Chaco, porque en este momento está ahí la OMS desarrollando un programa piloto de salud por pedido del gobierno que había tumbado a Perón. Y parece que ellos han investigado que todo esto que nosotros enseñamos aquí no sirve para nada, que la radiología tan puntillosa, el cultivo y el antibiograma, esos son paparruchadas. Me acuerdo cuando el ministro me cuenta esto, le digo, bueno, ¿y entonces qué hiciste? Porque efectivamente cuando vos viniste era así. Y bueno, dice, me hice neumonólogo, me reciclé como neumonólogo, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pudo sobrevivir. Bueno, la cuestión es que el programa se atascó definitivamente, aunque el director nacional del programa de tuberculosis me llamó y me dijo que ellos en realidad estaban muy interesados, pero que les preocupaba que la hipótesis central del proyecto de investigación era que los directores de provincias del programa iban a boicotear la integración y todos los especialistas para no perder situaciones de poder.
Y entonces me decía, yo como director nacional del programa tengo que contribuir a consolidar el poder de ellos, no a desmoronarlo, digamos, ¿no? Así que, ¿habría alguna forma que usted hable con el profesor Mersenier y le pida que cambie la hipótesis? Y yo, ¿cómo le voy a pedir eso si la hipótesis central es justamente esa? Se Claro. trata de un problema de poder, digamos, ¿no? Bueno, la cuestión es que volvemos a la democracia y el nuevo gobierno democrático vuelve a lo que había sido un poco el hábito tradicional de cubrir los cargos de ministros, sobre todo en las provincias del norte, que es pedirle al colegio médico que nomine una terna y elegir de esa terna, digamos, ¿no? Eso había sido históricamente, se había interrumpido un poco durante el gobierno militar, pero luego se volvió a eso. Lógicamente, la función fundamental de estos ministros que venían del colegio médico era proteger los intereses de los colegas privados, porque, como me decían muchos de ellos cuando discutíamos, yo después que deje el ministerio tengo que volver ahí, no puedo enfrentarme. Cualquier mejora en el servicio público significaba una agresión al servicio privado, digamos, ¿no? Claro, claro. La medicina privada puede funcionar en paralelo a un servicio gratuito si puede ofrecer algo más. Y ese algo más no es la infraestructura, porque siempre el Estado puede poner más infraestructura, pero el trato, digamos, ese tipo de cosas, y eso naturalmente no funcionaba. Y cada cosa que se quería hacer para mejorarla, evidentemente naufragaba, porque iba contra la lógica del sistema, digamos, ¿no? Justamente una de las razones por las cuales yo lo convencí al general que vino con la intervención del golpe, de que había que seguir con el sistema, fue que en muchos lugares del Chaco, en muchos pueblos, había solamente un médico. Entonces a ese médico se lo mandaba como director del hospitalito local con un sueldo bajo. Y él ponía su consultorio privado al frente, digamos, ¿no? De tal manera que cada preocupación que le hiciera por mejorar la atención en el hospital conspiraba contra su consultorio privado. Así que el médico podía salir más pobre que una rata del médico si se preocupaba del pueblo, si se preocupaba poco, o podía salir hecho con una buena fortuna, se preocupaba de boicotear todo lo posible el hospitalito y hacer que todo el mundo drenara para su consultorio. Bueno, entonces ahí termina la historia del programa de investigación e integración. Acá la situación queda, bueno, este asunto de la dedicación exclusiva a los profesionales y demás, un poco va quedando así librado a la libre voluntad de cada uno. Por ahí los sueldos eran más interesantes, por ahí no. Observamos un fenómeno que era el siguiente. Cuando yo me recibí de médico, los médicos no nos casábamos con médicas porque casi no había médicas. Pero ya para esta época había muchas médicas, así que los médicos se casaban con médicas. Así que la mayor parte del personal que trabajaba en salud pública eran matrimonios de médicos. Entonces, lo que se hacía era lo siguiente. La mujer se quedaba en la actividad pública con dedicación exclusiva. Y el marido salía a pescar, a cazar el dinosaurio afuera en la actividad privada. Si le iba bien, se quedaba en la actividad privada. Si no le iba bien, volvía y trabajaba en el sistema público. La mujer se quedaba en el sistema público porque eso le daba seguridad social y le daba un horario fijo de trabajo y mayor facilidad para faltar y cosas por el estilo. Tanto que el marido tenía que ocuparse de las 24 horas diarias del trabajo que supone la actividad privada. Así que de a poco se fue convirtiendo en un sistema en el cual la dedicación exclusiva era para médicos varones muy jóvenes, mujeres o médicos ya ancianos que buscaban la dedicación exclusiva para aumentar el sueldo jubilatorio. Ya no tenía mucho más sentido. Bueno, yo me seguía manteniendo en contacto con Mersenier. Mersenier me invitaba de tanto en tanto. Fui a esa reunión en Amberes para defender la idea de la atención Ahí primaria, la está, clase. ahí quería que nos contaras un poco cómo Claro, surgió y en la problemática esta de la atención primaria selectiva. claro. Bueno, en el año 90, Mercedes me dice, mire, usted está perdiendo tiempo en la Argentina porque no puede avanzar para ninguna parte.
véngase acá a Bélgica, lo contratamos como profesor y veamos dónde podemos utilizarlo mejor. Así que me fui a Bélgica. Pero bueno, volvamos a la cuestión de la reunión de Amberes. Como te dije, cuando yo fui a hacer el curso en el 78, éramos 11 alumnos y había un docente y dos más que eran, digamos, adjuntos de Mersenier ahí. El otro adjunto es Van Balen, el que aparece en el video ahí. El video ese, que era un médico también que había estado en África. Es amigo personal también, Mersenier. Sí, no, claro, habían sido compañeros de estudio y demás. Pero con una gran diferencia. Mersenier era balón y el otro era flamenco. Así que claro, técnicamente el director del Instituto de Salud, del área de salud pública era el flamenco, digamos, ¿no? Flamenco. Cuando comenzaba el curso les aclaraba a los alumnos la cuestión de flamenco y balones y que por eso él era director, pero que bueno, el intelectual ahí era Mersenier. Bueno, Mersenier era un individuo ultra racional, diría yo, ultra racional. Confiaba en el poder de la razón, digamos, ¿no? Y le interesaban sobre todo aquellas personas que discutían con él. Así que por eso de alguna manera me puso en la mira a mí, porque yo empecé a discutir mucho con él este problema de la integración, digamos, ¿no? Y así, para mí era un poco penoso llevar el curso porque discutíamos todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero por otro lado yo sabía que él decía que tenía un alumno muy interesante, que lo discutía todo y demás, pero el tipo se planteaba todo a nivel muy racional. Y para él la atención primaria era una hipótesis. Wow, Era una hipótesis cuya validez debía ser probada. Por eso él había iniciado este trabajo en África, pero también estaba trabajando con la cuestión de la maison médicale para ver si las mismas ideas se podían aplicar en un contexto de un país muy desarrollado, y después desarrollaron otro proyecto en el Asia para ver si también el Asia la idea era. Así que él lo que le interesaba era fundamentalmente el aspecto de la discusión científica, los argumentos, la prueba, la hipótesis y demás, y creía que con eso bastaba para convencer a todo el mundo. A medida que fueron pasando los años, él fue ampliando el grupo de colaboradores. Y en este grupo de colaboradores entró gente con un espíritu más militante, del cual el prototipo, diría yo, es Jean-Pierre Anger. Jean-Pierre Anger no considera a la atención primaria una hipótesis, sino una causa, digamos, ¿no es cierto? Así que él empezó a plantear que había que echar raíces, digamos, fuera de los argumentos racionales y los documentos, movilizando a los organismos internacionales. Y entonces movilizó a la Unión Europea y consiguió fondos para organizar la reunión de Amberes, donde Mersenier se pudo dar el gusto de traerlo a Banerjee, que hacía como 20 años que no lo veía, de que habían trabajado juntos. Bueno, y eso dio lugar al manifiesto de Amberes, que es claramente una declaración política, digamos, ¿no? De apoyo a la atención primaria y tratando de contrarrestar la atención primaria selectiva, que en ese momento, de la mano de UNICEF, que había renegado de Alma-Ata, estaba apoyando el programa ampliado de inmunización, ¿no? Entonces era un intento de enfrentar, digamos, esa marea de volver a la vieja salud pública, a los programas de vacunación, digamos, ¿no? Bueno, la idea fue tener cierto impacto, sí, según lo que a tú decís, nivel en Europa. político. El Lancet, por ejemplo, no, creo que el Lancet sacó un número especial sobre la rebelión de Amberes, se publicó en los diarios y demás. Jean-Pierre Anger siguió escribiendo incesantemente en los diarios de esa época sobre la cuestión de la atención primaria y demás. Pero bueno, en el año yo interesé en el asunto también a una compañera de estudios mía, que en el año 2000 por ahí llegó, 2005 por ahí llegó a la dirección de la OPS, y entonces ella se interesó también por esta cuestión y ella creó una comisión para revitalizar la atención primaria. Bueno, metió ahí un grupo de gente, entre ellos yo,
y se trató de hacer una serie de reuniones en los países para explicar que la atención primaria no era un programa para poblaciones pobres. El doctor David Tejada, que había sido subdirector de la OMS en el momento de Alma-Ata, cuenta en un artículo que salió publicado en el boletín de la OPS, que se llama Alma-Ata 25 años después, donde él denuncia de alguna manera que lo de Alma-Ata había sido totalmente tergiversado, porque no se había pensado en un programa para poblaciones pobres, sino en una modificación del sistema de salud y demás, digamos, ¿no? Bueno, se hicieron una gran cantidad de reuniones nacionales, subnacionales, regionales, internacionales y demás, para explicar cuál era la filosofía de la atención primaria. Todo el mundo dijo que sí, que perfecto, ahora lo habían entendido. Se les pidió entonces a cada país que enviara una propuesta y que todo el mundo mandó la misma propuesta que siempre, digamos, ¿no? Excepto los canadienses, que enviaron una propuesta muy en el espíritu de la atención primaria, probablemente porque ellos ya lo tenían de alguna manera metido dentro de su sistema de salud, Sí, digamos, ya ¿no? había iniciado en Canadá, ¿no? Claro, Claro. el cambio. Así que, bueno, así que la cuestión terminó ahí. Yo no me pude quedar en Bélgica porque mis hijos, que ya eran adolescentes, se rebelaron contra la idea de vivir ahí, y nos tuvimos que volver después de un par de años, digamos, ¿no? Así que yo me volví y a partir de ahí me dediqué exclusivamente a la enseñanza, porque la aparición de la democracia, la redemocratización del país en el año 83, trajo como consecuencia que se concursaron los cargos en las universidades. Yo me presenté, gané el cargo de profesor de salud pública en la UNE, y bueno, me dediqué exclusivamente a la formación de los estudiantes de medicina, también hice algo en formación de posgrado y seguí trabajando para la OMS, para la OPS, para la cooperación belga, la cooperación alemana y demás, en tareas de asesoría, por ahí, digamos, ¿no? Así que bueno, ahí se termina un poco Bien, mi carrera, digamos, ¿no? bien. Ahí, Alfredo, hoy ya llevas 40 minutos hablando. Estaría bueno hacer como que nos contaras un poco las anécdotas con Merceñé en el Penetrable, que están muy buenas, y que me dijeras nomás, porque ya me lo comentaste en un correo, bueno, ¿qué pensás vos de este círculo virtuoso, de esta cooperación que llevó Alma Ata entre estas, como yo te decía, estas tres personas que conocemos, porque vos conociste directamente más tiempo a uno y por lo menos durante algunos días a otro? Me estoy hablando de Banerjee y de Merceñer, pero que llevaron de alguna manera a esta conferencia y todo lo que se desencadenó después. Sí, mucha gente que lo conoció mal, yo hablé un par de veces nada más con mal, pero mucha gente que lo conoció de cerca lo describía como un iluminado, un tipo con un gran liderazgo, una gran capacidad de persuasión y demás, y muy, muy convencido de su idea, ¿no? Yo tuve la oportunidad de encontrármelo una vez en el Perú. Ella no era más director de la OPS, me lo encontré en Perú en la época de Fujimori. Y él estaba de visita ahí en el Perú y me dijo, y lo había comentado públicamente por los periódicos, de que lo que estaba haciendo Fujimori era por primera vez lo que él creía que era la atención primaria, que la gente participara en las decisiones. Porque Fujimori había creado en cada pueblo un comité local de salud que estaba integrado por los habitantes del pueblo. Y ellos recibían fondos directamente de la presidencia y podían darle el destino que quisieran. Y el destino que les daban eran habitualmente comprar medicamentos y contratar médicos de guardia los fines de semana. Con lo cual, los sanitaristas del Ministerio de Salud Pública del Perú se tiraban de los pelos, porque ellos pensaban que esos dineros tendrían que gastarse en programas de prevención. En tanto que la gente quería que no faltaran medicamentos cuando fueran a los hospitales y, y que hubiera atención los fines de semana, que era cuando ellos tenían más facilidades para poder ir al médico, digamos, ¿no? O sea que un poco ahí yo evoco
la idea de la atención primaria y la idea de Mersenier, antes de hablar de la prevención con la gente, hay que solucionarle el problema por el cual viene al médico, digamos, ¿no? Ah, Hablar de... mi mentor acá en Uruguay, que es un médico familiar, decía eso. Lo primero que tenemos nosotros es que intentar solucionar sus problemas. Eso, que le duele, después lo otro se da por añadidura, viene solo. Sin embargo, hace 40 años o cosas por el estilo, la idea era que la prevención era algo totalmente, digamos, alejado de la medicina, y que inclusive debía ser considerado algo desagradable, digamos, ¿no? Yo recuerdo que estuve 35 años de profesor y mi antecesor, cuando dejó el cargo y me dio una recomendación, me dijo, no te metas en las cátedras de los clínicos. Nosotros somos la prevención, ellos son la curación. Y no te metas, porque vas a tener problemas. Y efectivamente, yo me metí y tuve problemas con ellos, digamos, ¿no? Porque la idea era, la prevención está por un lado y lo curativo por el otro, digamos, ¿no? Precisamente acá, en esta provincia donde yo vivo, fue donde se ejecutó un plan piloto de la OMS en el año 57, por ahí, hasta el 62, 63, y se crearon por primera vez en la Argentina centros de salud, cuya función era totalmente preventiva. Lo que tenían que hacer era control de niños sanos, control de embarazada, vacunación, educación para la salud. Ahí en la ciudad, los primeros centros de salud fueron impulsados por la OMS con esa óptica, digamos, ¿no? Y eran distintos a una cosa que formaba parte del plan de Carrillo, en la época de Perón, con los policlínicos, ¿no? Que eran ambulatorios curativos y preventivos, digamos, ¿no? Los La OMS policlínicos también eran vino, curativos. claro, muy cargada con esta idea, la prioridad de la prevención. Y yo recuerdo que en esos años, estoy hablando de hace 40 años por el estilo, la idea era que en realidad con suficiente prevención no iba a hacer falta curar a nadie. Digamos, ¿no? Esa es un poco la idea, digamos, un poco mágica, digamos, que de alguna manera estaba un poco rodeada por la cuestión de la viruela, la erradicación de la viruela, pudimos eliminar definitivamente una enfermedad y así de a poco vamos a ir haciendo con todas, digamos, ¿no? Así que había un clima, era un clima de época, digamos, ¿no? La tecnología nos va a permitir solucionar todos los problemas sin necesidad de andar curando, digamos, ¿no? Bueno, las anécdotas de Mercedes. Mercenier llega una vez en uno de sus viajes y al día siguiente salimos para el Impenetrable. A medio camino tiene un cuadro muy violento de vómitos y diarrea. Entonces me dice, mire, yo acabo de llegar de Europa, así que esto no puede ser una gastroenteritis infecciosa, porque podría ser una crisis palúdica, porque yo tengo paludismo, que lo tengo de África, o si no es una intoxicación alimentaria. Así que vayamos a algún lugar donde se pueda hacer una gota gruesa y solucionemos la cuestión. Bueno, fuimos a un pueblo donde había un bioquímico, se hizo la gota gruesa y dio negativa. Así que dijo, bueno, vamos a algún hotel, tráigame agua, sal, azúcar, hielo y vamos a preparar una solución salina, me voy a hidratar y vamos a esperar que pase esto. Pero te imaginas, yo estaba perdido en el monte con un asesor personal, el director de la OMS, ¿viste? Así que no las tenía todas conmigo y lo fui a buscar a un colega del pueblo y le planteé el problema y le dije, mira, yo quisiera que vos lo vieras como clínico. Bueno, vino el colega, se encerró con él en la habitación, salió y me dijo, mira, el razonamiento del tipo es impecable, no puede ser otra cosa más que una situación alimentaria. Pero para quedarme tranquilo, yo quisiera que tome esto. Y me receta un antibiótico. Bueno, yo sin decir nada me fui a una farmacia, compré el antibiótico y entro a la habitación con la caja. Y me dice, ¿qué es eso? Y le digo, mire, el colega que lo revisó considera que su razonamiento es exacto, pero que él, para quedarse tranquilo, querría que usted tome esto. A ver, me dice. Y entonces agarra la caja, saca el prospecto y se pone a leer el prospecto. Y bueno, estaban todas las contraindicaciones y efectos adversos, digamos, ¿no?
Y entonces me dice, mire, doctor, si mi razonamiento es correcto, no es lógico que para que él se quede tranquilo, yo tenga que tomar esto. Así que más vale que él tome un tranquilizante, y entonces yo lo voy a tomar esto. Bueno, efectivamente el día estaba bien y seguimos con las actividades. Otra de las anécdotas ocurrió cuando nos juntamos con los médicos del hospital y uno del lugar donde había tuberculosos y unos cuantos pacientes de tuberculosis para conversar sobre cómo se veía el tratamiento y demás. Entonces era un poco complicada la conversación porque los indígenas no hablaban castellano y Mercenier tampoco hablaba castellano, así que el indígena le tenía que hablar a un traductor, el traductor me hablaba a mí en castellano y yo lo traducía al francés y de vuelta así, así que, pero enseguida se puso ágil la situación. Entonces Mercenier le pide a los indios que describan cómo empezó su enfermedad. Entonces, bueno, le dice, vine al hospital y entonces pasó tal cosa y pasó tal otra. Y cuando ya el clima estaba distendido, y de pronto Mercenier larga una pregunta. Todo eso que usted me está contando, ¿pasó antes o después de ir a la iglesia? No, después, dice el indio, ¿no? Y entonces, de a poco, con esas preguntas, los médicos veían cómo los pacientes que les habían dicho a ellos que habían venido de su casa enfermos al hospital, habían hecho en realidad muchas otras cosas antes de llegar. Habían ido al curandero, habían ido a rezar, habían tomado dióxido de cloro, y recién cuando todo eso no había funcionado, habían ido al hospital. Entonces, al hospital. los impresionó mucho a los médicos locales y a mí también me impresionó porque el tipo, te imaginas, no hablaba el idioma. Entonces le digo, la verdad que los colegas locales se quedaron muy impresionados, doctor, con lo que usted hizo. Porque ellos que hace 40 años que están de médico ahí no se habían imaginado eso y usted lo pudo detectar. Me dice, mire, yo en realidad me tiré un lance, porque así es en todo el mundo, me dije. Y entonces, si es así en todo el mundo, tiene que ser también así, igual, me dijo. Así que la pegué porque parte de la regla general, la gente no va al médico directamente, sino que siempre hace muchas cosas, mucho más una cultura indígena como esta, digamos, ¿no? Bueno, esas fueron las dos anécdotas principales, digamos, ¿no? Que yo recuerdo de eso. Y yo una vez evoqué el asunto del cuadro de vómito y diarrea con él, bueno, varios años después. Y me dijo, mire, señorita, me dijo, la verdad es que yo esa vez exageré un poco la nota. Pero yo la exageré porque a usted le hacía falta una última lección. Y la última lección es que si uno hace una indicación terapéutica para otros, tiene que estar dispuesto también a ponérsela a uno mismo, si llega el momento, digamos, ¿no? Así que yo todavía tengo por ahí el frasquito del antibiótico porque efectivamente yo he tenido que pasar circunstancias, la trampa que yo he hecho en muchos países para detectar a estos falsos creyentes de la atención primaria es hablar con el director de atención primaria del país, de la provincia o el municipio que fuera, que me puede estar durante varias horas hablando y contando maravillas de la atención primaria, pero a la noche, cuando estamos cenando, yo llevo la conversación hacia los problemas de salud personal y demás, y me entero que la mujer de él, que es una embarazada de bajo riesgo, está siendo controlada a 250 kilómetros por el profesor de obstetricia de la facultad de medicina. Entonces yo pongo cara de sorpresa, yo como, si es de bajo riesgo, no está controlando un agente sanitario. Y entonces el tipo me dice, bueno, pero mi señora, doctor, como diciendo, claro, lo que es para lo otro no es para nosotros. no es para mí, claro. Y eso es una cosa que a mí me ha pasado muchas veces y a veces en forma personal también yo he tenido que enfrentar esa situación, digamos, ¿no? Que te dicen, bueno, tal cosa es la norma, pero en este caso convendría, y el especialista empieza a invocar la situación sobre las excepciones y demás, que era en realidad la razón por la cual siempre yo, una de las cosas que hice interesante en mi vida fue hacer una misión en África, en Ruanda. Y ahí me encontré con el asistente médico.
que es una persona que se forma en África en la época de la colonia, aunque se sigue formando ahora, que también existe en el norte de en los países nórdicos, en el norte y en el Canadá, que es una persona con una formación menor que el médico, pero de todas maneras varios años, digamos, ¿no? Y que maneja un número limitado de problemas. Entonces, yo, uno de los primeros hospitales que hay en África, un hospital enorme, como 1000 pacientes esperando la consulta, voy a la dirección y el hospital tenía 4 médicos nada más, que estaban en realidad tomando café y charlando. Y entonces yo digo, bueno, ¿y los pacientes quién los va a atender? No, no, eso lo van a hacer, lo van a atender los asistentes médicos y para el mediodía van a quedar 10 o 20 pacientes. Y esos 10 o 20 pacientes los vamos a ver nosotros y vamos a tener que proceder a la antigua usanza, digamos, ¿no? No con los algoritmos que trabajaban los asistentes. Y lo mismo se hacía en la internación, ¿no? Por ejemplo, la apendicectomía era una cosa que hacían los auxiliares, pero el diagnóstico de apendicitis aguda lo hacían los médicos, porque era una cosa que no se podía estandarizar, digamos, ¿no? Yo tenía mucha experiencia también de mi época inicial de infectólogo en tratamiento del tétano del recién nacido. El tétano recién nacido en un hospital africano lo trata la madre. Y si vos comprendés la lógica del tratamiento, es obvio que le explica a la madre cómo es el asunto y la madre lo va a hacer igual o mejor que una enfermera, digamos, ¿cierto? Así que Mercenier desarrolló mucho ese concepto de delegación de tareas y las condiciones para hacer la delegación de tareas, digamos, ¿no? La cosa en la cual él encontró después soporte, digamos, ¿no? Él me mandó para hacer mi tesis a trabajar con un profesor holandés que era muy enemigo de las ideas de Mercenier, pero era un poco lo que buscaba Mercenier. Y entonces holandés se había dedicado toda su vida a investigar la atención del parto en Holanda. Y había encontrado que cuando se pudo pasar de la atención del parto por empíricas a parteras diplomadas, se había mejorado la mortalidad materna. Pero pasar de parteras a médicos generales no había mejorado las cosas. Y pasar a especialistas las había empeorado. Pudieron separar partos eutóxicos de distóxicos y ahí sí encontraron una lógica de costo-rendimiento creciente. El especialista tenía mejor resultado que el médico y este tenía mejor resultado que la partera y este mejor resultado que la empírica. Pero en en un el lugar caso focalizado. Claro, en el caso del parto eutóxico, el punto máximo de beneficio se lograba con la partera. A partir de ahí decrecía, digamos, ¿no? Porque lógicamente le exige tiempo, digamos, bueno, son este tipo de cosas que ya todas las industrias saben. Por eso yo, cuando me enteré de todas esas cosas, muchas veces cuando mando mi currículum a alguna parte, saco muchas cosas. ¿Eh? Porque si no, pueden decir, este tipo no es lo que nosotros necesitamos, sabe demasiadas cosas, digamos, ¿no? Necesitamos que sepa en una sola dirección, digamos. Así que eso también es una cuestión que yo les suelo recomendar a los que andan buscando trabajo, cosas por el estilo, tratar de ajustar el currículo a la expectativa del eventual empleador, porque ninguna fábrica va a emplear como mecánico a un ingeniero. Eso en la fábrica es ultra sabido, digamos, ¿cierto? Tiene que ser el tipo de personal para el... Y yo me acuerdo que esta cuestión me la enseñó el viejo médico tisiólogo con el que yo empecé a trabajar. Él me dijo, no le crea las copias negativas a los bioquímicos, porque los bioquímicos miran el portaobjeto al trasluz y dicen es positivo o negativo. El único que se toma el trabajo de poner el portaobjeto en el microscopio y recorrer todos los campos que dice la norma es el auxiliar fulano. Cuando el auxiliar fulano se firma el papel que es negativo, te seguro que es negativo. Pero no le crea a los bioquímicos. ¿Y por qué? Y porque lógicamente uno no estudió bioquímica para recorrer 40 campos durante 20 Claro, minutos, como dice la norma, ¿no? claro. Tampoco uno estudió obstetricia para ponerse y esperar que salga el chico, atajarlo y cortar el cordón, digamos, ¿no? Así que son reacciones lógicas del personal sobrecalificado, digamos, ¿no? Eso es una cosa que Mercedes lo articuló muy bien y que hizo que me ganara las discusiones en el impenetrable sobre las tareas del auxiliar. ¿Por qué? Porque esa cuestión teórica del inicio, de que solamente prevención, vacunas y educación para la salud, no tenía lógica
en situaciones donde el hospital estaba a 300 kilómetros y no había caminos, nada por el estilo. El, los promotores de esto empezaron a curandear. Y yo acepté la situación y empecé a formarlos. Pero empecé a formarlos como si fueran estudiantes de medicina. Y es claro que no entendían nada, digamos, ¿no? Porque para que uno entienda clínica, primero tiene que entender fisiopatología, y ya tiene que entender fisiología, y ya tiene que entender anatomía. Yo entraba directamente a la clínica con ellos. Y entonces él me convenció de que el método que ellos habían desarrollado, que en realidad lo usaban en toda África, eran los árboles de decisión, digamos, es que después también lo usa la OMS en otras cosas y demás, era más eficaz, digamos, ¿no? Así que bueno, esas son algunas cosas. Quizás conversando, digamos, podríamos Sí. acordarnos de más cosas y demás, pero yo quisiera recalcar sobre todo Ujú. una cosa que siempre me impresionó de Marciano, ¿no? Que era su rigurosidad científica. Yo nunca lo vi a él como un militante de la atención primaria, sino como un investigador de la atención primaria que pedía datos y se ocupó, en realidad, él en ese proyecto que hizo en Casongo, se ocupó de hacer una recolección de datos de tal calidad en varios problemas de salud que prácticamente todos sus auxiliares en Amberes se doctoraron tomando una de esas líneas que él había desarrollado para recoger información, ¿no? Para testear si el control del embarazo, la atención del parto, la atención de la tuberculosis, la atención de la fractura, cada una de esas cosas, una cosa que yo encontré después, muchos años después, con Macedo en Uruguay. Macedo tenía también una especie de programa de cada paciente que veían de cada cosa, entraba en una especie de programa de seguimiento que le permitiera sacar conclusiones después sobre eso. Yo tuve la suerte, yo sé que tú estuviste en mí, tuve la suerte de trabajar un tiempo algunos fines de semana cuando hacía guardia, comía con él, muy interesante. Y impresionante, ¿no? Tenía todas unas líneas de investigación. Cuando tú veías un paciente, tenía unos libros de aquellos enormes en los que se registraban los contadores o los almacenes, ¿no? Donde decía neumonía. Entonces veías al paciente tal y había una cantidad de campos de información que llenar. El nombre de la persona, qué día había consultado, qué indicación de tratamiento le habías hecho, cuál era tu diagnóstico, y si después había seguimiento, el médico que veía a ese paciente, que era un equipo, o el mismo médico volvía a anotar. Entonces a fin de año, todos los primeros de mayo, se reunían todos y se reunían en una reunión de trabajo enorme a sacar datos de esas líneas, de la neumonía, el Claro. tratamiento de la infección Era urinaria. la misma idea, digamos, ¿no? El trabajo del médico debe también producir. Yo me acuerdo que íbamos a las reuniones con la Maison Medical justamente para eso, porque la idea era que los médicos que trabajaban en la Maison Medical no vieran la investigación como algo independiente de lo que ellos hacían, sino que lo que ellos hacían podía ser transformado en material de investigación. Y Otra persona importante, retroalimenta tu actividad, ¿no? otra persona importante que apareció en el horizonte de Mersenier fue una socióloga que trajo el enfoque macro de una sociedad para que permita aterrizar la atención primaria, ¿no? A esa chica yo la encontré en el 91 cuando fui, en el 90, 91 cuando fui, y esa chica reconoce en su tesis de graduación, en su tesis de doctorado, que había trabajado bajo la guía de Mersenier, a pesar de que Mersenier era contrario a la hipótesis de trabajo de ella, ¿no? En el sentido de que ella planteaba que un sistema de salud depende de un contexto sociocultural, tanto que la idea de Mersenier era que depende de una lógica racional, ¿eh? Y que puede influir el contexto sociocultural. La socióloga esta decía que no, que era justamente el contexto sociocultural el que determina al sistema de salud, digamos, ¿no? Esa chica también fue muy interesante y Mersenier la incorporó justamente porque era una adversaria de sus ideas a las cuales él tenía que replantearse, digamos, las cosas para encontrar respuestas, porque a mí me pasaba muchas veces que Mercedes me sacaba por ahí un tema de conversación que habíamos discutido 6 años antes. Tenía un papel con la discusión, los principales argumentos, y me decía, ¿se acuerda de esa discusión que tuvimos hace 6 años? Y yo estuve pensando, me decía, y entonces encontraba una respuesta que le había costado 5 o 6 años llegar, digamos, ¿no? Cuando yo llegué a Amberes, también tenía una maestría en epistemología que había hecho en ese periodo, digamos, ¿no?
Y entonces le dije a Mercedes, le digo, mire, me ha resultado muy útil saber algo de epistemología. Ya tenemos en el curso, me dijo, yo también me dijo, que es necesario que sepan algo que En sepan el algo de... obituario que dice, hablan sus discípulos y colegas de Mercenier, dicen que él no se apropiaba, dejaba sus ideas libres por ahí, ¿no? En conversaciones de café tomaban notas en papeles de lo que él decía, porque él eso nunca lo iba a escribir. Él es No, conocido por documentar lo que hizo, esto que tú decías, ¿no? Hice eh, eh, tal y líneas de trabajo en África que generaron trabajo para otros también. Lo eh, teórico eh, como que no lo apreciaba, a eh, pesar de que tú decís que era gran racionalista. cuando yo llegué, no sé si el año anterior o ese año, se había puesto una sala de computación, ahí en el instituto, en el Departamento de Salud Pública. Y entonces empezaban a aparecer los PowerPoint para la clase, digamos, ¿no? Mercedes estaba totalmente opuesto a esa idea. Y decía una cosa que yo después comprobé. Mercedes me decía, yo doy una clase hoy y si la tengo que volver a dar mañana, la voy a dar de forma distinta, porque ya alguna cosa le cambié. Si me pongo a hacer un PowerPoint, ¿qué va a pasar? Que me va a costar tanto trabajo hacerlo que después lo voy a repetir por año. Y yo he visto eso, que eso pasaba en mi cátedra. Los docentes hacían un PowerPoint de un tema y 5 años después seguían con el mismo Usaban el PowerPoint, mismo. aunque ellos hubieran cambiado de idea, digamos, ¿no es cierto? Así que efectivamente ahí vi esa idea artesanal en la cual él no autorizaba ningún apunte, había gente que grababa y después de grabar, decía eso como usted lo entendió, decía, no es un apunte oficial de cátedra ni nada por Claro. el estilo. ¿Por qué razón hacía eso? Porque él tenía la seguridad o la convicción, no sé qué, de que todo su enfoque teórico chirriaba por algunas partes. Y entonces por eso no quería fijarlo, digamos, ¿no? Porque se da cuenta que había tomado un poco de acá, un poco de allá, un poco de acá, y había armado un ensamble que de afuera parecía totalmente lógico, pero que después uno podía empezar a encontrarle chirridos. Claro. Recuerdo que un especialista en organización de acá de argentino, al cual yo le expliqué algunas ideas de cómo organizar el Ministerio de Salud Pública, me dijo, pero usted, doctor, piensa que los médicos son robots, que usted le va a dar un marco racional de acción y van a trabajar, tienen su afectividad, sus emociones, van a trabajar como se les ocurra, digamos, ¿no? Y efectivamente, digamos, no tan es así que seguramente han visto ustedes el mamotreto ese de la OPS, Antología de Investigaciones en Servicios de Salud. Sí. Este mamotreto tiene una sola investigación hecha en Argentina, que es una investigación que se hizo comparando el hospital, la Casa Cuna de Buenos Aires, el Hospital Gutiérrez, un hospital en San Juan que era considerado de media complejidad y el hospital pediátrico de acá de esta ciudad que era considerado el peor del país. Se comparó el resultado de atención de esos tres niveles de atención. Mejor hospital del país, uno mediano y uno pésimo. Y obtuvieron resultados que la calidad de atención medida como resultado final era igual en los tres. Pero cuando uno lee en profundidad el trabajo, que está, como te digo, metido en ese libro, pero también está en una revista que es argentina, se da cuenta que en realidad el trabajo estaba haciendo lo que después Mercenier comenzó a diseñar, que era la idea de la investigación-acción. Entonces él, que había partido de la investigación operativa, empezó a encontrarle sonido a este asunto de la investigación-acción, y eso es un poco que yo a los alumnos se los enseño con la película Despertar, con Robin Williams y Robert De Niro, digamos, ¿no? Porque el tipo se pone a investigar, pero en forma de investigación-acción, digamos, ¿no? Entonces va cambiando la actitud del personal, que es lo que en definitiva permite el desarrollo de la propuesta, digamos, ¿no? Él empezó a entusiasmarse por ese lado y justamente ese protocolo de investigación e integración del programa de tuberculosis ya contiene ideas de investigación-acción, digamos, ¿no? Que él fue craneando, digamos, ¿no? El protocolo está disponible, digamos, la OPS lo tiene, la OMS, pero creo que en algún lugar lo llevaron adelante, digamos, ¿no? Pero la idea básica era partir de un marco racional y tener una cierta elasticidad
para que la gente participe, digamos, ¿no es cierto?, dentro de los límites que le permite su situación concreta, digamos, ¿no? Así que bueno, la Bueno, verdad Alfredo, eh, ya te hicimos 1 hora y pico, llevamos, y tenés tu encuentro con Perú. que Por mi lado, quiero agradecerte mucho. Creo que un testimonio bien interesante para comprender un poco esto que estamos tratando de dilucidar. Si alguno de los compañeros quiere hacer algún comentario así breve nomás o alguna pregunta a Alfredo, porque ahora él dice que más tarde va a tener un encuentro con Perú, no le tomamos más tiempo. Sí, no, Ricardo. la última Sí. cosa que quería decir es que el hombre que craneó la atención primaria fue sin duda Banerjee. ¿Por qué razón digo esto? Porque en un libro escrito como 10 años antes de la declaración de Alma-Ata, hay un capítulo del libro de Banerjee que es la declaración de Alma-Ata. El libro se llama Ciencias Sociales en la India, Social Science in India, está escrito por Banerjee y cuenta la experiencia de los científicos sociales que fueron a ayudar a la India después de la independencia. Y cómo todas las teorías se estrellaron contra la realidad hindú. Y entonces, después de 9 capítulos, en el capítulo 10, el capítulo 10 se llama Starting from the People. Y uno lee ese capítulo y es con puntos y comas prácticamente la declaración de atención primaria. Así que, según me comentó Mercenier, a Ergi le costó mucho lidiar con este europeo que venían con ideas de epidemiología y medicina basada en la evidencia y todo lo demás, digamos, ¿no? Hasta que lo convenció de que había un componente social, cultural y demás, digamos, ¿no?, que Yo debía creo ser. que lo convenció, sí, totalmente a Mahler, ¿no? Y tanto es así que Mahler luego esa lucha la llevó adelante con Sí, mucha sí, sí, polenta. le cambió la cabeza a Mm. Mahler, a Mersenier, a Piot, el otro el investigador que está con ellos, digamos, ¿no? Sin duda, sin duda les cambió la cabeza completamente, ¿no? Pero bueno, fue, digamos, un poco el problema de estar en terreno varios años juntos, tuvieron como 10 años ahí en la India juntos trabajando, digamos, ¿no? Así que fue un proceso. Cuando llegó Mahler decía que se asombraba de cómo los resultados de salud que tenían con los enfermos de tuberculosis, India, sin tener radiología, sin tener medicamentos. Quedó totalmente desencajado con esa situación. Mira, Mercenier había trabajado en el África en un hospital de tuberculosos, al cual volvió como 30 años después, sabiendo que en esos 30 años no había habido en ese hospital ningún médico y que lo único que había podido hacer el personal auxiliar que había quedado a cargo de los pacientes era aplicar las normas de la OMS, que él mismo había de alguna manera redactado, digamos, ¿no? Pero él pensaba en el camino, vaya a saber el desastre que voy a encontrar. Ningún médico ahí. Y cuando llegó se encontró que todo funcionaba perfectamente, porque estaban aplicando lo que él había de la India desarrollado, digamos. Claro. Bueno, Alfredo, yo quería saludarte, que hace mucho que no nos vemos y tenemos contacto. Y bueno, extraño Resistencia, es una ciudad que vos me enseñaste a amar. Nos llevaste de paseo con Miguel y es una experiencia inolvidable. Así que con el mismo afecto de siempre te mando un gran abrazo y un agradecimiento por todo esto que nos brindás. No, al contrario, gracias a ustedes. Queremos decirte, Alfredo, que si no hubiese sido por la pandemia, con Ricardo y Mariana estábamos decididos a hacerte esta entrevista y alguna más larga tal vez, con algún surubí mediante, personalmente en Resistencia, así que yo creo que la vamos a hacer pronto, ¿no? Bueno, Es más, gracias a vos esperemos. somos amigos, porque nos hicimos amigos el día que fuimos a visitarte a Resistencia. Esperemos que pase la pandemia, digamos. ¿Y el Paraná Bueno, tiene surubíes todavía? Sí, el Paraná tiene surubíes todavía, aunque digamos, ya está prohibido pescarlo porque queda muy poca agua y están nadando a flor de Por agua, eso digamos. decía, por la bajante. hay mucho bajante, ¿no? Hay mucho control, digamos, ¿no? Pero no, sí, todavía queda alguno. Bueno, Y a menos veces mal. conversando con ex compañeros, nos preguntamos siempre qué diría Mercenier frente a la pandemia, digamos, ¿no? Ah, sí. Como
como los sanitaristas y los salubristas hemos sido completamente desplazados del manejo de la pandemia, aquí y en todo el mundo, digamos, ¿no? Y a veces yo pienso así, con razón, digamos, ¿no? Porque el fenómeno, siempre pensamos, y el viejo que hubiera dicho con Claro. respecto al problema, digamos, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Que por ahí ya lo hablaron, así que perdón. La función de la Fundación Rockefeller en todo ese proceso de la época de... y lo que desvirtuó la reunión de Alma-Ata sobre todo, ¿no? Bueno, la función que hizo de desviar las cosas la Fundación Rockefeller, ahora la hace multiplicada por 100 la Fundación Bill Gates. Ahora la OMS la maneja Bill Gates, puesto que Bill Gates pone una parte muy importante del presupuesto de la OMS. Y laboratorios meten también una parte importante del presupuesto de la OMS, digamos, ¿no? Así que lo que hacía la Fundación Rockefeller era mínimo, digamos, ¿no? Comparado con la situación actual de Bill Gates, digamos, ¿no es cierto? Es una cosa increíble. Además, la OMS ha decaído mucho en prestigio, digamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar en salud pública, las cosas de la OMS eran como el Corán para un musulmán, digamos, ¿no? Eran palabras sagradas. Ahora todo el mundo se ríe de lo que dice la OMS, digamos, que van, que vienen, que están entongados con este, con aquel. Ha cambiado mucho el panorama y no sé si la OMS va a seguir. Tuvo un traspié fuerte con la gripe aviar, porque la Unión Europea amenazó con irse, digamos, ¿no? Cuando la gripe del 2009. Así que ahora, cuando empiezan las investigaciones, el asunto de China, digamos, ¿no es cierto?, que el jefe de la misión que fue a China aceptó de que efectivamente los chinos los presionaron para que modificara el informe final, digamos. No sé en qué va a terminar toda esta historia. Y no tuvieron acceso, aceptaron hacer la misión sin tener Sí, sí, acceso a documentos que no, y eran además necesarios. aceptaron en el informe final poner que la hipótesis de un accidente era absolutamente imposible. Podía ser considerada, pero absolutamente imposible. Y ahora el ANET sale diciendo que puso eso porque lo apretaron los chinos y bueno, yo hubiera hecho lo mismo probablemente, digamos, ¿no? Para poder tomar el avión de vuelta, digamos. Claro. Es difícil meterse con los chinos. No, claro, por eso te digo, Son muchos. una misión extremadamente difícil, digamos, ¿no? Esa situación, el contexto político, Trump acusándolo a los chinos, digamos, ¿no? Así que ahí tendría que haber, no sé, mandado una misión de muy alto nivel, digamos, ¿no? Pero Tedros llegó a la dirección de la OMS por primera vez por elecciones directas. Nunca antes se había elegido director de la OMS en forma directa. Tedros fue el primero. Y como lógicamente tuvo que hacer campaña porque había otros candidatos, tuvo que pagar factura y entonces quedó entrampado, digamos, ¿no es cierto? Justamente para reparar la metida de pata que hizo con la designación de este dictador africano Mugabe, lo reemplazó con Tabaré Vázquez. Cuando se desató el repudio generalizado en todo el mundo, el asesor del director de la OMS iba a ser este dictador africano, dio marcha atrás y lo puso a Tabaré Vázquez enseguida para cubrir el lugar. En fin, es difícil saber en qué van a terminar los organismos internacionales después que pase la pandemia y empiecen los ajustes de cuentas y todas esas cosas, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Yanira o Agustina. Si no, dejamos libre a Alfredo que... Bueno, muchas gracias. La verdad que un placer escucharte. Y bueno, también algunas cosas me hacen que tal vez la tuvimos un poco más cercana a Starfield. Esto de poder hacer de la práctica una acción, investigación, en la que tenemos muchos debes como médicos jóvenes o no tan jóvenes, y creo que desde la atención primaria tenemos ahí un agujero que es responsabilidad también, y te agradezco que hayas dicho un poco eso para hacernos también reflexionar que tenemos mucho en nuestras manos todavía y nos genera también mucha esperanza. Muchas gracias. Un poco el problema que yo veo en las asociaciones de médicos generales de Argentina, digamos, ¿no? Están muy dedicados a justificarse desde el punto de vista de la prevención y cosas por el estilo, y no desde el punto de vista de la tarea médica propiamente dicha.
precisamente la socióloga esta de la cual hablo, toma como eje de su tesis la evolución del médico general inglés, que cuando Inglaterra, a comienzos del siglo XX, decide terminar con los médicos generales y reemplazarlos por especialistas, son los sanitaristas los que protestan diciendo quién se va a ocupar de las actividades preventivas. Entonces el ministerio dice, bueno, vamos a transformar a los médicos generales en oficiales médicos de distrito para que se ocupen de la prevención. Y entonces los tipos se dieron cuenta de que eso los iba a deslegitimizar completamente como médicos y construyeron una teoría propia de la atención curativa del médico general, independiente de los especialistas, digamos, ¿no? Porque se dieron cuenta precisamente de que uno no puede justificar ser médico haciendo tareas preventivas, digamos, ¿no? Y como lo señalaba muy bien, ¿cómo se llamaba el peruano? Tejada. Tejada Gómez, es mal entender la atención primaria, hacer solamente prevención. Y además que la gente no puede entender, digamos, cuando termina la prevención y empieza la curación, digamos, ¿no? Y nosotros, porque una cosa que hay que entender es que nuestro contrato básico con la sociedad, el primitivo es curar. Sí, después viene el resto. Eso nos legitima. Yo he ido muchas veces a discusiones, a congresos de medicina general y demás, y he encontrado exposiciones brillantes, por ejemplo, un grupo de médicos que habían organizado una asociación de prostitutas local y bla, 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 bla. Por ahí les hacían una pregunta curativa, no, eso no nos ocupamos nosotros, para estar los médicos del hospital. Bueno, entonces, el trabajo que hacen ustedes lo podría hacer igual o quizá mejor un asistente social. No hace falta ser médico para organizar un grupo de prostitutas. Tal cual. Así que ahí hay un punto central. Y ahí yo siempre remito a Canguilhem, digamos, ¿no? A lo normal y lo patológico de Canguilhem. Él fue el único que esbozó la problemática del médico general y yo veo que todos los que han seguido avanzando sobre el problema vuelven a Canguilhem y su teoría de lo normal y lo patológico, digamos. Eso, y yo inclusive he tratado de promover algún tipo de reflexión local sobre el Canguilhem para darle legitimidad, digamos, ¿no? a los médicos generales. Pero bueno, con poco éxito. Ustedes, acá nosotros en la facultad tenemos, por año creo que tenemos 150 plazas para médicos generales, familia, en fin. Creo que hay 5 candidatos para las 150 plazas, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa en España y lo mismo pasa en todos lados, digamos, ¿no? Al extremo de que... Escuchen ustedes que en Uruguay siempre estamos discutiendo eso, ¿no? Nos creemos que tenemos un problema bárbaro. Hay un tipo que a mí siempre me impresiona, un médico general belga, un tal Michel Roland. Michel Roland, es amigo de Marc, es con el que Marc hace la primera definición de la prevención. El grupo de los médicos, sí. Entonces él me lo dijo con mucha claridad, me dijo, mi trabajo como médico general no puede hacer actos médicos, no puede ser hacer actos médicos, porque eso lo hace mejor el especialista, siempre lo va a hacer mejor el especialista. Mi función como médico de familia, médico general, es reflexionar con el paciente si vale la pena hacer eso. Yo dije, este tipo evidentemente la tiene clara, digamos. ¿Sí? Pero claro que eso implicaba que el tipo tenía que estar en condiciones de discutir en cada especialidad con los especialistas, digamos, ¿no? Claro, pero eso es un acto médico también. En cada especialidad tenía que discutir con los especialistas, digamos, ¿no es cierto? Y efectivamente, el tipo es cualquier cosa. Me acuerdo que, te imaginas acá en la Argentina, decirle a una mujer que va a llevar el chico a un médico general, pero ni en las villas miserias más pobres aceptan eso, exigen que haya un pediatra, digamos, ¿no es cierto? Y en España he visto que hay tan pocas embarazadas que en los centros de salud la juntan un día de semana y viene un médico obstetra a verla, digamos, ¿no? Porque ya han perdido training con control del embarazo, digamos, ¿no es cierto? Así que ahí hay una serie de adecuaciones. Y también recuerdo siempre una cosa que dice Herbas en algún video, donde él plantea que él se dio cuenta que para ejercer como médico general en Madrid era absolutamente imposible y que el único lugar donde lo podía hacer era un pequeño pueblo. Por eso se fue a un pequeño pueblo de la sierra de 200 habitantes, donde aún es aceptable el médico del pueblo o médico general. Y yo cuando armé acá un programa de residencia médica en medicina general,
justamente lo armé en hospitales del interior, no como se hacía en todos otros lugares, en hospitales de la capital, y con una salida posterior hacia una especialidad, como para que el tipo no quedara encajado en un pueblo toda su vida, digamos, ¿no? Y que es muy interesante también un artículo de este escocés que se murió hace poco, que es el autor de los cuidados, los que reciben más cuidados, los que menos lo necesitan. Julian Tudor Hart. Exacto, sobre el especialismo. Y cuenta eso y llega a la conclusión que las especialidades están vinculadas con el negocio. En tanto, la medicina general es la que está vinculada con la comunidad. Con el compromiso con las personas. Con el compromiso social. Es buenísimo ese artículo. Y aparte de que yo recién estaba comentando que los sanitarios que hemos sido desplazados en todo el mundo del control de la pandemia, porque en realidad el control de la pandemia lo han asumido los laboratorios que fabrican vacunas. Es mercantilizado y politizado. Son ellos los que manejan la cosa, digamos, ¿no? La cuestión es la carrera de la vacuna y qué dicen los fabricantes de vacunas, si hay que poner una tercera dosis o si una sola dosis, son ellos los que manejan la... Por eso nosotros de la prevención cuaternaria insistimos esto de introducir la política, la economía, en todas las cuestiones que tengan que ver con la salud, porque si no, estamos pegando golpes a ciegas. Así es, sí. Pero claro que... No entendemos nada. Pero todo eso exige un trabajo previo, anterior, digamos. Bueno, poder de pronto juntar gente de diversas disciplinas, digamos, ¿no es cierto? Es decir, mañana tenemos que encontrar una solución para la pandemia. Ahí aparece el infectólogo y dice, vamos a hacer cosas. Así que exige un trabajo importante, previo, en fin. Todas esas cosas se las dejo, como decía Marcianera a mí. Todo esto está muy lindo, Zurita, pero yo me jubilo, así que le dejo a usted que continúe el camino. Y como yo ya estoy jubilado, les digo a ustedes que sigan el camino. Bueno, Yanira, si no querés decir nada, cortamos por acá. Quería agradecer nomás a Alfredo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, así que la próxima será capaz que en Resistencia. Si después leen lo que escribí, sabrán lo que dice, después van a ver ahí lo que escribí, dice Alfredo sobre Resistencia. Bueno, un abrazo grande a todos. Muchas gracias, Alfredo. Ya nos estaremos viendo. Un abrazo grande. Chao, abrazo.